Música, política, deportes y más de lo que te puedes imaginar. Hablando con Rilo. Por la RZ. Por la RZ. 18:12. Hoy es jueves 6 de julio y hoy nuevamente tengo la oportunidad de estar junto a la maravillosa economista y docente Mariel Eugenia Avendaño. Gracias, Mariel, por estar acá, porque encima te llamé de urgencia, básicamente porque tenía muchas cosas que hablar con vos, que para mí son súper importantes de la actualidad y que si uno las deja pasar, por ahí pierden relevancia y para mí son de suma importancia. Gracias por haber venido, María Eugenia. Salúdanos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y no, al contrario, es un placer para mí. La última entrevista que tuvimos y que fue la primera fue maravillosa. Esta seguramente quedaron muchas cosas por hablar. A lo mejor quedó mucho por hablar. Nosotros tenemos mucho para expresar de nuestro espacio, nuestras ideas, nuestros proyectos, pero a su vez, como vos decís, en la actualidad se van sumando temas que nosotros también los tratamos dentro del espacio mío, del partido, de esta unión que estamos haciendo con César y de este proyecto de país, ¿no? De esta nueva Argentina que planificamos. De hecho, el otro día cuando dije lo del 25 de mayo, o sea, el 25 de mayo fue la revolución del 25 de mayo que después dio origen a lo que el domingo vamos a homenajear, que es el Día de la Independencia Argentina, y realmente creo que estamos en un proceso muy explosivo en políticamente este momento. Están pasando tantas cosas que están saliendo a la luz, pero la gente, el elector, el votante, ignora realidades, que era lo que me pasaba cuando comencé a hablar con vos el otro día, y dije, bueno, pero ¿y por qué nosotros no sabemos esto? ¿Por qué la gente no sabe eso a la hora de elegir y votar? Y todos los recursos que quedan en el medio. Por eso vamos a hacer bastante, para aprovechar el tiempo. Y la primera pregunta que te quiero hacer, para dejarlo claro a la audiencia, es: ¿cómo funciona el sistema partidario de Argentina con específicamente la repartición de presupuestos entre partidos? Obviamente son los partidos ya aceptados, bien estructurados, que tienen toda ¿cómo se dice? La estructura correcta. ¿Bien? Exacto. ¿Cómo funciona esto? Sí, existen los espacios chicos que son partidos en formación. Yo vengo del NOS de Centurión, que era un espacio en formación, después, bueno, prácticamente se disolvió. Una gran parte de esa gente está conmigo. Estamos formando otro espacio que se llama Voces en la provincia de Buenos Aires, que es un espacio en formación. Se le llama espacio en formación porque técnicamente no tiene, digamos, no completó toda la documentación o el tiempo que tiene que pasar, que normalmente es de 1 a eternos años, ¿no? Porque la justicia electoral y los pasos son complejos. No es fácil, pero tampoco es imposible tener un partido. Entonces, la realidad es que el sello electoral, se le llama así, o sello de goma, que es lo que habilita a presentar listas y candidatos. Cuando están en formación o no están resueltos los sellos, a su vez hay procesos intermedios. Podés tener el partido municipal, ¿sí? Okay. El distrital, que es solo para el distrito, el provincial, que por ejemplo es la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, etcétera, la ciudad autónoma de Buenos Aires es el provincial, y el nacional, que es lo que tiene César, por eso estamos como precandidatos a el binomio presidencial, que tiene que ver con que tengas presentadas por lo menos 5 provincias tengan el sello, que tengan habilitado para presentar lista. Y entonces ahí estás habilitado para presentar en todo el país. Cualquier partido que se precie y que tenga documentación en regla tiene varios, digamos, ítems, ¿no? Lo que se supone es que uno, dentro del conjunto, para tener un partido, por ejemplo, provincial, o vamos a poner uno nacional, tenés que tener 5 provincias formadas completamente. Normalmente en cada provincia se pide que tenga el provincial, que para eso se necesitan 4.000 adhesiones, sí, que es gente que peticione que exista este partido, con esas, digamos, connotaciones o esas características que tenga la plataforma del partido, y a su vez otras 4.000 que luego, cuando querés hacer el nacional, se convierten, tenés que requerir o presentar unas 8.000 afiliaciones, ¿no? Entonces,
eso es en un principio. Después esto en 5 provincias para que sea nacional. Cuando eso se da y Tengo una legalmente pregunta, se aprueba... ¿estos son números exactos o ejemplos? No, Son exactos, números exactos. exactos. Perfecto. Entonces, en alguna provincia, por ejemplo, Tierra del Fuego, que son menos habitantes, el requerimiento es un porcentaje sobre el padrón electoral, así que serán menos, pero te hablo, por ejemplo, cada provincia son 4.000 y luego 8.000 si querés el tener provincial para pedir un nacional en cinco provincias del país para poder tener representación nacional, quiere decir candidatos a presidente. En base a eso, cada partido tiene un conjunto de personas que supone que se afiliaron, que deberían ser, no sé si vos en esa época lo tenés claro acá en la Argentina, antes no existían las PASO. Antes lo que existía era que cada partido reunía a un grupo, hacía una asamblea, reunía al grupo de afiliados, que realmente son los que tienen voz y voto, que deberían tener voz y voto. Que se postulaban de forma interna. Exacto, estaban las internas y ahí se dirimía por voto y mayoritariamente el voto, se trataba de llegar a un consenso, en el caso que no lo había, se presentaban las 3, 4 listas como ahora y cada partido elegía ahí. No existían las PASO. A ver, al existir las PASO ahora, cuando hablamos de gastos y un país en crisis, ¿no? Es un costo muy importante, porque esto es algo que el votante no sabe. Cada paso, las elecciones definitivas y más luego un balotaje, si llegara a haber, todos estos son costos importantísimos para el país y esto es algo que ahora salió a la palestra actualmente con el tema de si se venden candidaturas, si no, todas estas cuestiones que para mí rozan lo ético y moral, más allá de la normativa que existe legalmente, ¿no? Entonces... Sin embargo, está bueno que pase porque esto está despertando la curiosidad de las personas Sí. y está despertando incluso la conversación que estamos teniendo hoy en día. Totalmente, porque mira, hay mucha gente que quiere tener un partido y hay muchos partidos chicos, hay muchos partidos en formación que van en alianza porque no tienen sello. Hay candidatos que, como digo yo, son potenciales perdedores, ¿no? Hay candidatos que todos los años se presentan para perder y vos decís, pero renová, ¿no? Pone a alguien de tu espacio que sea más joven, alguien que tenga otras ideas, como pasó mismo también Voy a dar en el un espacio de César, ejemplo, ¿no? a ver si me equivoco. Por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero del Caño. Bueno, del Caño Bregman, o sea... Se presenta y nunca pasa nada. Sí, exacto, se presenta para perder siempre, pero acá hay algo importante que la gente no sabe y que tiene razón con esto de que se hablaron de las ventas de candidaturas y demás, supuestas ventas. Hay una realidad. Políticamente en la Argentina, y quiero aclarar, nosotros no venimos por eso porque nosotros inclusive con César estamos planteando un proyecto y tenemos, nosotros que veníamos de otro espacio y que estamos formando también otro espacio en la provincia, tenemos una persona que se llama Guillermo Sensi, que escribió un libro inclusive que se llama Hay República Mía, que habla sobre un cambio en la Constitución para dejar de ser un partido presidencialista, digamos, cambiar todo este robo, este curro sistemático que hay sobre la política. La política, la gente dijo, bueno, como yo pensaba en algún momento, sucia y no me quiero meter. Yo me metí para limpiar. O sea, yo me metí como lavandina, o sea, realmente igual que César. De hecho, tenemos pruebas de esto. César hace 48 horas le aprobaron que pidió en la justicia electoral en la provincia de Buenos Aires, la boleta tiene 8 cuerpos. 8 cuerpos de boleta, esos papeles que se imprimen para todo el país son carísimos. Bueno, le aprobaron, él quería reducir la boleta 10 centímetros por una cuestión de abaratar los costos. La justicia le incluso aprobó... es una decisión ecológica. Sí, le aprobó reducir a 4 centímetros, lo cual igual digamos, es para festejar este logro de César y esta iniciativa que tuvo. Se gasta mucho, pero a su vez hay artilugios legales por los cuales los partidos roban mucho. Y estas personas que te digo que se presentan para perder, y ahora te voy a explicar el por qué, ¿no? Y no solo del Caño, hay personas que no pasaron las PASO, pero ¿dónde está el negocio? Y acá esto va a desmoralizar un poco más a los votantes y yo lo que quiero es, como cuando hago con mis alumnos, ¿no? Les muestro el caos en números que es el país y después los rescato con las posibilidades que tenemos. Y ahora acá lo que les voy a mostrar, les voy a explicar o tratar de explicar a los votantes cómo es que se roba con la política, lamentablemente, y por qué es tan deshonesta, pero precisamente por eso pido que nos acompañen, porque nosotros estamos demostrando que venimos a hacer un cambio real a la política. Y si la gente de bien como nosotros, que trabajamos, que tomamos el subte, el colectivo, hoy hubo paro, tuve que volverme loca para venir acá, entonces
los que vivimos la realidad y sabemos lo que cuesta vivir y sabemos los millones que se roban porque hemos entrado en medio de este pantano para tratar de limpiarlo, necesitamos que nos apoyen, primero con el voto, pero segundo, que nos sigan escuchando y que nos sigan en las redes para ver lo que planteamos. Y se van a dar cuenta que lo que planteamos nosotros no lo plantea ninguno, porque en realidad en todo este grupo de casta están todos enmarañados en las mismas cuestiones y como todos a su manera sacan sus beneficios económicos, lamentablemente la ética y la moral se va por el caño y entre ellos se ponen de acuerdo, o por lo menos entre fantasmas no se pisan la sábana, como dice el En dicho. definitiva, entonces, una vez que el partido está establecido, ¿a qué beneficios accede? Por ejemplo, que estaba escuchando ayer sorprendidísima, ¿no? Porque bueno, hay personas que pueden o se postularon para ser presidentes y yo digo, ¿no conoce la normativa legal? Porque esto es muy serio. Nosotros a la política venimos a servir, hay otros, la mayoría, vienen a servirse. Entonces, ¿de qué se sirven? De la plata del pueblo, del dinero de los ciudadanos, de los impuestos. Y te voy a explicar con qué mecanismo. Y de paso te voy a explicar. Nosotros, César presentó como abogado un recurso y una petición para que todas las empresas que van a, las imprentas oficialmente que van a imprimir boletas, presenten una rendición de gastos y aclaren el uso de la cantidad de papel y que sean auditadas y que queden oficializadas cuáles van a ser. Porque acá hay un gran delito detrás y te digo, si esto se hace exhaustivamente, nos quedaríamos sacando nuestra lista, creo que no habría más candidatos. Ok, entonces se roba desde lo más pequeño, desde lo Sí. más insignificante, ver, o sea, la imprenta. Acá está la casta de la casta, la resaca de la casta, los kioscos de la casta y se venden hasta los caramelos de la casta. Yo te voy a enumerar rápidamente porque sé que no tenemos mucho tiempo me encantaría explicar. Hay un presupuesto que se le otorga a cada partido establecido. Exacto, igual todo esto que te digo, como siempre digo, yo hablo con la verdad, la justicia y de todo tengo pruebas, ¿no? O sea, vos lo buscás en Google y existe porque es una ley electoral, ¿no? O sea, yo no estoy inventando nada. ¿Qué sucede con los partidos políticos? Vos tenés asignado, todos los partidos que se presentan en las listas, así como nosotros, tienen asignado un monto. El monto que nos da el Estado, que lo recaudó de los impuestos, supuestamente, ¿no? O fabricó billetes, como quieras hoy, pero quiero decir que somos los ciudadanos que estamos pagando el precio de la supuesta democracia, ¿no? Entonces, nosotros, el Estado le da a los partidos políticos un monto para campaña política. ¿Cuánto es ese monto en promedio? Mira, tiene que ver un poco con los montos porcentuales de las elecciones que hayan sacado, votos anteriores, y en base a eso se va determinando. El 50% se les da, digamos, antes de las PASO. Okay. Ahora. Para ¿sí? que empiece la campaña. Para que empiece la campaña. Entonces, esto de que la gente se va, que su campaña, a ver, existe un fondo de campaña que lo pagamos todos los argentinos a todos los partidos políticos, que luego deben rendir un mínimo cuentas. ¿De cuánto y un máximo de cuánto? Para tener un número en la mente, porque si no nos queda mira, un vacío. A nivel nacional puede llegar a ser el monto total alrededor del $1.000.000, para que tengas una noción por partido, A un partido nacional que tiene candidatos nacional, a presidencia. A presidencia, Okay. Exacto, porque tienen que distribuir boletas en todo el país. ¿Que ese $1.000.000 a quién se le entrega? Al partido. Al partido, pero... Para que luego rinda, el partido tiene apoderados, digamos, y o sea, hay un tesorero una junta del directiva. partido. Claro, sí, hay un tesorero, un protesorero. Hay una persona física que recibe $1.000.000. Y un apoderado. Luego el balance y la rendición de esas cuentas la firma el presidente del partido junto con el tesorero, ¿sí? Okay. O apoderado si hubiera hecho alguna gestión. Normalmente, ¿qué pasa? Un porcentaje va a campaña política, sea redes, publicidad, lo que fuera. Y a su vez, siempre se le pide a los candidatos que colaboren en las campañas. ¿Por qué? Porque vos, digamos, tenés en todo el país, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires son 135 distritos. Nosotros tenemos un candidato, por ejemplo, Eduardo Reale de Zárate. Entonces él dice, tengo que juntar fiscales, capacitar fiscales. Normalmente los fiscales cuando van a fiscalizar están todo el día en la elección, todo un domingo. Hay que darle un café, una vianda, una merienda, un almuerzo. Entonces, todo eso es dinero, a veces se paga desde los fondos de campaña, a veces no alcanzan, o a veces es una cuestión organizativa
que el propio candidato busca a su gente que le defienda sus votos, los pone en las escuelas, arma toda la estrategia. Gente voluntaria, digamos. Gente voluntaria, pero bueno, que trasladarlos en taxi o en remis a cada escuela, darle las viandas, digamos, todo eso tiene una organización, folletos, carteles, alquiler de local, digamos, todo eso puede salir de los fondos de campaña y a su vez también, si el candidato le pone un plus y pone de su plata, sí lo tiene que poner, digamos, y pedir factura, después rendir cuentas y se pone como que una colaboración, eso es digamos, un aporte de campaña privado. Existe el aporte público, que lo da el Estado, que lo pagamos todos nosotros, y el aporte privado. El aporte privado también sirve, a ver de qué manera. Te voy a hacer una pausa. Sí. Es decir, que cada 4 años... Sí, cada 2, porque cuando son para diputados claro, es la misma cada movida. Cada 2 años el Estado decide quitar recursos que podrían haber servido para educación, para medicina, para alimento, para muchas cosas útiles realmente, para hacer un despilfarro electoral. Exacto, en nombre de la democracia, supuestamente de la ética y la moral, que en la a muchos democracia candidatos les falta. La democracia se convirtió en un negocio, porque te voy a decir más, nosotros originalmente, por eso te decía, no sabía los años hace cuánto que estabas, pero te quiero decir, originalmente, ¿por qué se llama Honorable Cámara del Senado, Honorable Congreso de la Nación? Honorable, porque era por el honor, era para servir, se hacía en forma gratuita, como hoy, por ejemplo, César y yo estamos laburando para pagar nuestros cuentas, casa, familia, mantener a nuestros hijos y estamos haciendo política para a mi para el bien parecer, común. Los presidentes y todos los políticos no deberían tener sueldo, deberían tener los problemas resueltos. Es decir, el Estado les debería cubrir comida, vivienda y transporte para que puedan trabajar. Un básico, un mínimo vital y móvil, ¿no? Pero no tendrían que tener esos sueldos que son... Totalmente. Igual eso sería una parte resuelta del problema. Claro. Las jubilaciones de privilegio no tendrían que estar. Nosotros cuando tenemos un proyecto en nuestra plataforma, en los proyectos que tenemos, como te hablaba de este libro, es hacer una modificación de la Constitución para cambiar la parte de presidencialista. Nosotros primero no se puede seguir gastando tanto, no se puede habilitar a tantos partidos inútilmente, porque te voy a decir que cuando vos, y es una pauta, es algo que hablamos con César, cuando vos entres a votar, fíjate, en el cuarto oscuro vas a tener varias boletas. De un mismo partido quizás tenés 5 listas distintas. O sea, un partido que no lo conoce nadie, que no lo vota nadie, tiene tanta disidencia interna que tiene 5 listas, ¿no se pudieron poner de acuerdo? ¿Sabes por qué hay 5 listas? Porque hay 5 boletas para distribuir en todo el país y es plata de boletas, porque nosotros pagamos cada boleta. Digamos, a nivel nacional se pagan por partido 2,5 boletas por votante. Tenemos 36 millones de votantes por cada partido, por cada lista. Imagínate lo que es eso. Es una cantidad de dinero impresionante que se despilfarra. Y que vos decís, si se despilfarra en nombre de la democracia, ponele. Pero te voy a contar algo peor. ¿Se imprimen esa cantidad de boletas? No. ¿Por qué presentó este pedido a la AFIP César? Porque en realidad lo que se oculta detrás de esto, por eso te digo que está el kiosco de la casta, está la casta, la resaca de la casta y están hasta los caramelos de la casta que se venden ahora. Y lo trágico es que salga a la luz y que haya gente que quiera justificarlo o que no justifica. Pues vos me decís, Mariel, ¿vos vendiste un cargo? Y yo te digo, de ninguna manera. O sea, ¿vos pagaste por tu cargo? Jamás. ¿Te ofrecieron un cargo por plata? Sí, no tengo las pruebas, pero sí. ¿Y sabes qué? No lo hubiera pagado, así lo tuviera. Porque primero, si vos pagás un monto para agarrar un cargo, ya subís debiendo dinero. O la pusiste y la querés recuperar. O vas a en 4 años ganar esa plata con un sueldo. No, pese a que son bastante elevados los sueldos. Nosotros en nuestro proyecto tenemos que entre el sueldo mínimo vital y móvil, que tiene que ser el mismo del jubilado, pero eso tiene que subir a un monto que banque la canasta básica universal que tenemos, y a su vez que ese sueldo, que los todo este tipo de funcionarios, inclusive ministros o lo que sea, no puedan superar 2,5 sueldos de eso. ¿Por qué necesitan tanto? Al margen de la que roban, y ahora te vengo con la otra parte, cuando vos agarrás un cargo de esto y ponés $50.000, como se dijo por ahí aparentemente, bueno, si yo pongo $50.000 para un cargo, ¿cuándo la recupero? A un sueldo de diputada de 680.000, en 4 años no la recupero. ¿Cómo es? Entonces vos ya subís y tenés ¿qué vas a hacer?
vas a entongarte con, no, yo te digo entongarte quizás, digamos, hacer negociados con diferentes empresas para presentar proyectos, por ejemplo, a ver, bueno, ahora hace poco, ayer o hoy se votó algo, justo la parte de La Libertad Avanza votó en contra de los acompañantes terapéuticos en discapacidad, según ellos porque era libro cerrado, no sé, alguien comentó por ahí, no sé por qué pasó eso, pero a veces las obras sociales o las prepagas médicas tienen intereses, igual que los laboratorios, ¿no? Entonces vos decís, bueno, tenemos que poner el calendario de vacunas obligatorio, tal medicamento, tal vacuna, listo. Vienen a mí, yo soy la diputada que entró por los 50.000, me dicen, escúchame, vos necesitamos, ¿cuánto? Y entonces me dice, y con $300.000 si lo logras aprobar. Entonces yo hablo, arreglo, presento el proyecto, le doy una cometa a este, aquel, el otro, arreglo para que me voten a favor, tenemos voto positivo, listo, es ley. ¿Y cuántos millones gana el laboratorio? Entonces te das cuenta que le saques a los diputados o a los legisladores que se les ponga un sueldo básico, un sueldo para que lo hagan honorablemente. Si la gente es sucia y si la gente paga por un cargo y si la gente viene a la política a robar, va a seguir robando, no importa el sueldo, no importa que sea un jubilado de privilegio, porque esos 4 años se va a dedicar a robar. Entonces nosotros lo que tenemos que eliminar es la corrupción y la casta política de verdad. Mariel, en base a esto de que son cosas que la gente desconoce, se siguen destapando más cosas porque la mayoría de los electores ni siquiera sabe cuáles son los cargos disponibles ni qué hace cada cargo. Quisiera aprovechar tu conocimiento y tu experiencia para que nos des un pequeño resumen de cuáles son los cargos políticos existentes en Argentina hoy en día y de qué se encarga cada uno, por lo menos en un resumen breve. Es más, y te voy a cerrar lo del tema de las boletas que no te dije. A ver, para gastos de campaña hay gastos de campaña. Públicos, con aportes públicos y aportes privados. Públicos lo damos todos nosotros, así que quien dice que necesitan barcarse la campaña, todo suma, pero no es obligatorio. Existen porque es parte de la democracia, que se puedan difundir en partes iguales todos los partidos. Por eso también hay minutos de aire en radio, minutos de publicidades, de spot publicitarios en televisión. Todo eso se sortea, tengo entendido. Se sortea porque se supone que es igualitario para todos y se sortean los medios y los horarios para que no haya, digamos, diferencias. O sea que el sistema en un principio trató de ser democrático, pero vemos que la corrupción lo que hace de esto. ¿Qué pasa con el tema de estos fondos de campaña? Los públicos son los que damos nosotros. Los privados, normalmente, ¿de dónde vienen? De gente corrupta que quiere lavar dinero. Que tiene intereses propios. Claro. Vamos a dejar esto sobre la mesa. Tenemos, entonces, vamos a hablar de los fondos de campaña privados. Bien, después también te quiero preguntar... Los gastos de imprenta, porque ahí te voy a explicar cómo viene el tema. No solo es lo que gastamos, sino lo que se roban. Gastos de imprenta, quiero que me vuelvas a explicar eso que te pedí de los candidatos, de cuáles son los cargos disponibles y de qué se encarga cada uno, que la gente tiene una ignorancia total sobre eso. Y después vamos a hablar también de un caso particular que lo tengo muy cercano, porque estuve con él, que es el Chapu Martínez de Morón, ¿verdad? Un genio. Y otro que también es amigo, pero por otras casualidades de la vida, que es Ariel Diván, que básicamente uno reemplazó al otro. Vamos a ir a una pausa y después vamos a hablar de todo eso. Bien, ya volvemos. Hablando con Rilo. Síguenos en nuestras redes sociales. @Rilo Músico y @la RZ Radio. Continuamos con Hablando con Rilo. Volvemos después de una pausa, son las 6:37 minutos. Seguimos con Mariel Avendaño. De verdad que me encanta tenerte acá porque estamos hablando de cosas súper importantes que la gente tiene que saber. Y gracias a los acontecimientos actuales salen a la luz y nos da la oportunidad de develar muchísima información que la gente no conoce. Te venía diciendo entonces, veníamos hablando para sincerizar el tema de los fondos privados para las campañas. Exacto. Bueno, acá tenemos, te cierro con el tema de la imprenta. ¿Qué pasa con la imprenta? Tenés que hacer para 36 millones de habitantes, de votantes, no habitantes, 36 millones de votantes tenemos actualmente porque se sumaron 2 millones más por la cuestión etaria, más el tema de que los chicos que votan de 16 en adelante. Bueno, entonces, a estos 36 millones hay que distribuir boletas por cada partido, por cada lista, por todo el país, 2 boletas y media por cada uno. O sea que ya hablamos
alrededor de 80 millones de boletas por partido por lista. Eso tiene un costo. Cuando vos te decía, las boletas las ves color blanco y negro, sin logo, sin foto de los candidatos, sin color, en un papel berreta, y en vez de una lista, un partido que no lo conoce nadie, tiene 5 listas, bueno, porque pidió los fondos, ¿y qué pasa? No va y sabe que no va a tener los votos. Entonces, sabe que no va a ganar. Claro, imprime un 30%, un 40% de la cantidad real de boletas que tiene que imprimir. Y vos decís, imprime la mitad, ¿y cómo rinde los gastos después? Claro, arregla con una imprenta que no sea oficial, que no tenga escrúpulos. Entonces, ¿qué hace? Arregla con la imprenta, le dice, mira, ¿cuántos son? No sé, $800.000, bueno, $800.000, vamos a hacer, imprimime por $400.000 y los otros 400.000, vamos y vamos. Entonces, esto es lo que César estuvo tratando de bloquear que pase, y es por lo que estamos peleando. Y por eso también hay que poner lista única, hay que sacar las PASO, digamos, hay que modificar un montón de cosas en la política que hacen que sea más corrupta de lo que son exacto, más de lo que son los políticos corruptos, ¿no? Entonces, de hecho, con una boleta electrónica en un país donde pudiéramos tener certezas de que no haya fraude, sería lo ideal hasta para la ecología, ¿no? Y el conteo de votos, nada. Lo único malo de la boleta electrónica es que todo lo electrónico es hackeable, claro, y es manipulable de una manera muy fácil, que fue lo que hicieron en Venezuela. En Venezuela la trampa es la boleta electrónica, donde sencillamente con un botón cambian todo y ganan siempre los mismos. Lo mismo que en Brasil, y lo mismo con Biden, ¿no? Pues ya sí vemos cómo están los países esos ahora que no tenían inflación, andaban bárbaros. Entonces la boleta electrónica es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, exactamente. Bueno, pero también hay que controlar, porque en el interior del país hay mucho fraude, porque el 70% de los empleados son públicos, entonces dependen del Estado y de ese gobierno. Por eso se perpetúan estos caudillos que hace 20 años que siguen siendo los mismos, no se bloquean las reelecciones. O sea, esto es un fraude indirecto, y de hecho el 50%, 40-50% ya la última elección no estuvo votando. O sea, es gente que está desconforme con la gente que está en las listas, o sea, que no quiere a nadie. Más, si vos le sumás el voto nulo, más el voto en blanco, más los que no fueron a votar, estamos casi en el 52%. Cuando hay un 52% de voto de no sufragio, se puede pedir, que eso no lo va a hacer ninguna de todos estos arreglos de la casta, se puede pedir que la gente vuelva a votar. Para volver a votar hay que presentar todas listas nuevas. O sea, la gente no lee la ley como es la ley electoral. Por eso te digo, hay mucho desconocimiento del público. Pero hablando de este conocimiento, es lo que te decía hace un momento. La gente no sabe qué hace un ministro. La gente no sabe de qué se encarga un diputado. Claro. La gente no sabe qué hace un concejal o qué hace un intendente. La gente realmente no tiene el conocimiento de cuál es la función concreta de cada uno de estos cargos. Tal cual. Bueno, eso respecto a la boleta te expliqué cómo la roban, ¿no? Y la pagamos todos nosotros. Respecto a la campaña política, también la roban. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, viajo a Tucumán para hacer campaña, bueno, que el hotel, que qué sé yo, me quedo 3 días, pago 6, bueno, todo se arregla, acá todo es así, lamentablemente, y lo pagamos todos nosotros, que la gente no sabe que hay gastos para la campaña política, que hay gastos para la boleta, que la pagamos todos. Después, ¿qué sucede con los aportes privados? Con los aportes privados, la mayoría de los que hacen aportes privados esperan favores políticos el día de mañana, por eso apoyan a estos candidatos políticamente, lamentablemente, no en pos de la democracia. Pero a su vez, estas personas que hacen aportes privados normalmente lavan dinero, ¿sí? Lavan dinero de la construcción, lavan dinero de la droga normalmente. Entonces, ¿por qué hay tanto narco en la Argentina? ¿Por qué los narcos dominan a la Argentina, el Nordelta, Puerto Madero? ¿Por qué? Y bueno, ¿dónde compran las armas los delincuentes? Claro, porque ¿dónde consiguen las municiones los delincuentes? Porque financian la política, ¿te das cuenta? Entonces, esos fondos, cuando vos ves tanta campaña y gente nueva, ¿y de dónde la sacó? De los narcos, porque lavan la plata así. A ellos no le cuesta nada, y después ese candidato le va a deber favores. Entonces, no es que no lo metan preso, o sea, va a hacer cosas terribles, porque que no lo metan preso o que viva libre en la Argentina es terrible, un narco, pero lo peor
es que nos inunde de droga y nos mate a la juventud, como ese chico que veía a la madre, o sea, es un conjunto de desgracias, ¿no? Que esta señora que decía que se le trabó el pibe, murió ahí colgado de la pared, estaba tan drogado que el chico entró a robar y quedó entre la reja y el techo, qué sé yo, tuvieron que romper una pared para sacarlo y que después de 3 horas no lo pudieron sacar, finalmente murió. Entró a robar, claro, porque drogado. no solamente Y la es el señora daño. terminó diciendo, lamento que lo haya liberado el juez. O sea, la mamá hubiera preferido que el chico esté vivo y preso, porque Claro. por lo menos ahí no se drogaba. Estaba en un proceso de rehabilitación, que es muy difícil. Entonces, el flagelo más grande que tenemos hoy es la droga, y la droga financia la política. Por eso nosotros no nos van a ver con grandes carteles por todos lados, no nos van a ver en los medios pagos de comunicación, porque no son medios de comunicación, son medios pagos. El tuyo es un medio maravilloso que se puede venir a hablar. Pero bueno, la campaña, el aporte de campaña privado lamentablemente es ese, y el público lo pagamos todos nosotros, pero del público se lo roban, usan el de los privados, y por eso hay que haya gente que se autofinancie su campaña, está bien. Ahora, después ya hay otra cosa, que vos lo dijiste, por ejemplo, esto que pasó con el Chapu, que me ibas a preguntar. Eso te iba a ¿no? preguntar. Presuntamente, el que venía por la Libertad Avanza, en apoyo a Milei, que se mostró en las calles, caminaba con la gente, hacía comidas solidarias, hacía un montón de cosas, cursos, talleres, clases, capacitaciones. Estuvo muy presente en las calles de Morón, en La Matanza. El Chapu Martínez, ¿verdad? Era el que estaba como vendiéndose por Milei para ser el intendente de Morón, y de repente después, cuando sacan las listas oficiales, el que se presenta es otro, bien, que es un empresario privado. No digo que sea buena o mala persona, pero el que veníamos viendo en las calles con el pueblo, alardeando con la bandera de Milei, ¿verdad? Y con todo el apoyo también de la gente, era el Chapu Martínez. De repente lo vemos desplazado y apareciendo en otro partido. Sí. Bien, sigue para intendente, pero con otro partido, ya no con Milei, ya no con la Libertad Avanza. Sí. Entonces podemos detectar que bien sea lo que sucede, sea un rumor, no sea un rumor, sea especulativo o no, sea presunto o no, Pasaron cosas. Bien, porque Sí, mira, el Chapu yo te venía con Milei y ahora aparece con otro partido, y con Milei hay un empresario. Sí, yo hablé, me mensajeé con el Chapu porque lo conocí. Es una excelente persona, trabajó un montón, sacó un montón de gente de la calle, tiene cooperativas de trabajo que formó, recuperó empresas caídas y los propios empleados los capacitó, y él tiene un taller donde les explica a los chicos a salir de la calle, salir de las drogas, realmente a trabajar, a buscar un futuro. Sacó un montón alrededor de 300 personas dejaron de cobrar planes porque están generando su propio ingreso. Yo eso lo vi en Morón, fui a un evento, creo que fue el evento más grande de Milei sin Milei, ¿no? Que fue en Morón. De hecho, hubo una denuncia de bomba, yo estuve ahí. Yo estuve en ese lugar, lo conocí al Chapu, estábamos haciendo un reportaje en una radio en vivo cuando vino la policía a sacarnos por la amenaza de bomba. Yo creo que la amenaza de bomba fue porque fue tal el estruendo que hizo el Chapu, y creo que la gente fue porque lo conoce y es una persona maravillosa. Sí, es una persona del pueblo. Candidato, y espero que sea intendente y que gane por arriba de cualquier otro, porque sé que es una persona honesta, porque acá lo importante es que sea honesto. Y sé que lo es, así que yo inclusive cuando me enteré, porque me enteré por sus redes, porque yo también, él me sigue, yo lo sigo, como otras personas de la política que nos seguimos, cuando vi que puso cosas decepcionantes sobre que lo habían sacado y lo de Milei, etcétera, yo me solidaricé con él sin preguntarle a César, le dije, tenés un espacio con nosotros, porque donde estoy yo puede estar el Chapu, porque a mí no me importa de qué partido son o si son liberales, peronistas, a ver, es gente honesta, quiere hacer el bien para la Argentina, sé que el Chapu quería, y lo vi trabajar incansablemente, plotear un auto, salir todos los días, todos los fines de semana, a recorrer la calle, haciendo campaña para Javier Milei 2023, ¿no? Ni siquiera a través de un partido, era Milei 2023. Sé que sufrió una gran decepción y por eso otro partido le ofreció el espacio, el sello, como te digo yo, aparecer en las listas porque es una persona valiosa, y también se lo ofrecí yo. Ya me dijo que ya había aceptado otra candidatura, pero que estaba agradecido. Y esto pasa, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa que una persona hace todo eso? Por eso la persona
no quiere militar en política, por eso la gente no se mete en política, porque dice que es sucia, porque le pasan estas cosas, que están, laburan, militan y de repente viene alguien que pone lo que hay que poner. Pasa con todo? Porque incluso ves las redes sociales del Chapu y está todo cargado de apoyo a Milei. ¿Y ahora qué hace con eso? Porque ya no está por Milei, está por otro partido. Sí. Entonces como que queda Puso extraño. algunas cosas muy dolidas porque muy dolido porque es lógico, es una gran decepción. Yo sufrí también grandes decepciones. Uno quiere creer en un futuro mejor. En ese mismo sentido tenemos al Partido Celeste Provida, que le dio el sello, estuvieron allí desde el punto cero, para que incluso pudiera presentarse como candidato. No estaba constituido el Partido de la Libertad Avanza, entonces estaba el Partido Celeste Provida, estuvo allí dando la cara. De hecho, el mismo Javier Milei mostró siempre apoyo al Partido Celeste Provida, con la bandrita, con el pañuelito, con todo, y se pronunció a favor de ellos. Luego el Partido Celeste Provida también queda completamente desplazado. Claro, pero yo he tenido contactos con ellos, por eso que te digo que estamos formando a su vez un partido en la provincia, y estuvimos en contacto con varias mesas políticas de los 135 distritos que hay en la provincia de Buenos Aires, y las mesas particularmente de la Alianza fueron muy complicadas porque el Partido Celeste, Unión por Todos, o sea, habían varios partidos, inclusive hasta los libertarios, que tienen dos facciones distintas, iban y eran como ninguneados. ¿Por qué? Porque había alguien, o sea, en cada distrito se sabía quién iba a ser el que iba a quedar y el que iba a armar la lista. Y se bajaron listas completas, que había un mix de personas, porque lo lógico es cuando es una alianza, entre todos se va trabajando, se van haciendo reuniones políticas, y en esas mesas políticas se va perfilando quién va a ser el intendente, quién va a ser, en base a las capacidades también, a la investigación, al compromiso, a lo que sabe, ¿no? A las características de cada uno. Acá parecía ser que había una bajada de línea, no sabemos por qué, de alguien que armaba las listas, ¿no? Y quizás todos los que estaban ahí estaban dibujados, porque claramente, como la lista de Tigre, que salió a hacer declaraciones el señor de Tigre, que bajaron toda la lista, o el ahora el de Pinamar, que hace 48 horas renunció el intendente de Pinamar porque dice, todos los demás de la lista me los cambiaron todos. O sea, yo no estoy de acuerdo. Entonces renuncio a la lista, o sea, renunció, porque le cambiaron a toda la gente. ¿Y por qué pasa esto? Entonces, ahí es cuando vemos lo mismo que pasa con lo del Chapu, qué pasa con lo del Tigre. O sea, hay cosas que están pasando. Bueno, tengo un montón de grupos donde hay gente que está muy decepcionada por esta situación. Al margen de que pase ahora con Milei, también en otros espacios ha pasado. Y claro, esto desmoralizan a la gente, ¿no? Hace que la gente no quiera saber de política. Está saliendo a la luz con Milei, pero es algo que siempre existió con todos los demás partidos. Claro, quizás ahora se habla de un número, ¿no? Entonces lo hace más fuerte, más impactante. Y pienso que también por otra cosa, no nos olvidemos que se habla de que se cobra, se diría que se cobra para estar en una lista o armar una lista o ser un candidato, cuando en realidad hablamos, y que no se mezcle la cosa. La campaña política es una cosa, y que se banquen su campaña política, por más que haya fondos para la campaña, ellos se la gasten solo en el presidente, que el intendente se gaste su plata en representarse su campaña, es una cosa. Pero de lo que se dice es que se cobra por un cargo político, o sea, que se sirven de la política para tener su kiosquito, ¿no? Bueno, Javier Milei hizo una declaración en base a todas las acusaciones que recibió por todo este ruido mediático. Sí. Y él declaró que realmente no es una venta de cargos, sencillamente que él le propuso a los que estaban interesados en candidatarse para X cargo, como que les propuso que la campaña tenían que financiarla, o sea, que tenían que tener sus fondos para financiar la campaña. Claro. Y es como que tenían que llegar a sumar al partido, porque lo que él plantea es que este partido no... Es un negocio, o sea, es una empresa. Claro, lo que en su declaración lo que planteó fue que el partido no se financiaba con los fondos del pueblo, con los impuestos, que el partido no se iba a financiar con los impuestos, sino que se iba a financiar con la suya propia. Ese fue el mensaje final de la declaración de Javier. Él en realidad con lo que va a cobrar de campaña la piensa usar solo para Milei 2023 presidente, y que la gente se arregle el resto. Pero el Chapu
Vos viste todo lo que puso y lo bajaron 2 días antes de la lista. Él puso la plata para financiar su campaña. Es más, le financió la campaña gratis en Morón al que hoy quedó, que es Diwan, ¿no? Claro. Por eso digo, y entonces esa plata de la campaña, ¿dónde está? O Pero sea, bueno, lo que él planteó en su declaración fue eso, que realmente no era una venta de cargos, sino que era una, digamos, una distinción de quién podía bancar su campaña, no sé, la cantidad de dinero o sea que sea necesaria. Quizás de repente esto que se dice que en las primeras, los primeros 2 lugares de las localidades de las 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, que metió gente Massa y la Cámpora, que está todo minado en las listas de Massa y de la Cámpora porque ellos tuvieron ese dinero para poner, entonces no estamos eligiendo, o sea, acá lo de la meritocracia, los carpetazos y el tema de la elección de la gente honesta y salir de la casta a la casta, por eso es que están eligiendo estos 2 primeros lugares, que son esta gente que entonces tendría las condiciones económicas. Claro. Porque acá las condiciones morales y éticas no influyen. Es que si lo llevas, ¿no?, a un contexto liberal, Ajá, donde todo se puede manejar a nivel de oferta-demanda, a nivel de que todo es comprable y vendible, ajá. Si lo ves desde ese contexto, tú dices, bueno, sí, el que puede financiar tiene el lugar, el que no puede financiar no lo tiene, y si te quedas centrado allí, puedes decir, está bien. Quizás como negocio o como empresa puede ser. Sin embargo, acá lo que estamos pasa descartando es la humanidad, el corazón de alguien, el empeño que puso. Yo vuelvo a sacar el ejemplo del Chapu porque, porque se veía. Creo que creo que si hay un caso en la provincia que hizo ruido fue el del Chapu. No hizo ruido cuando cayó, sino que hizo ruido con todo lo que hizo. No verlo hoy es como, para mí, el Chapu era Milei y Milei era el Chapu. Para mí, hace mucho Milei ruido en verlo en otro partido. El Chapu, sí, tremendo, tremendo. Espero que le vaya muy bien. Y mira que nosotros competimos en este momento, pero me parece que es una excelente persona y se merece la gente de bienestar en lugares que represente al pueblo, de verdad. Claro, tu partido tiene otro candidato para intendente en Morón. Sí, pero no influye. La verdad es que yo honestamente debo decir que sé que es una persona 100% votable y lamento lo que le hicieron, porque esto va en contra de la política, va en contra del ser humano, va en contra de los valores y de la ética, y de hecho va en contra de los votantes, porque si vos ves una maniobra de este tipo, no sé, a mí cuando yo empecé a tener muchos comentarios y ver realidades, se me empezó a caer, digamos, la idea, ¿no? Hablemos de ti, porque me pareció que en nuestras conversaciones... Y te quería cerrar con algo, ¿no? Que esto de vender candidaturas, si bien para una empresa puede ser un negocio, cuando vos tenés una empresa, pones al mejor gerente de ventas si querés vender, no pones al que más plata tiene, ¿no? Entonces, yo no lo vería de esa manera, y más en un lugar donde el problema de Milei, ¿sabés por qué hace ruido? Porque él vino a decir que era distinto, a cortar con la casta. Y entonces es el kiosco de la casta, ¿no? Vendieron hasta los caramelos. Existe el rumor de que parte de todo esto puede ser una recolección de fondos para lo que le llaman la dolarización. Bueno, igual te digo que en el contexto que él lo está manejando, o sea... Viste que al final se dijo que se necesitaban 35 millones para dolarizar. Él cambió el discurso de lo de la campaña, pero nunca dijo que no cobró por los cargos, ¿eh? De hecho, hay un montón de gente que la llamaron ahora a declarar a la justicia, porque él puede ser pausible de una causa penal. Esto es un delito federal. O sea, lo pueden llegar a bajar de la candidatura, porque esto es un delito federal. No se puede, o sea, esto es ilegal. Si él quiere manejar su empresa, es más, te lo mando a él. A ver, él mismo, ¿no? Que dice que da conferencias en el extranjero y que acá... Yo te puedo asegurar que este hombre cuando defiende a Menem y defiende a Cavallo, que por eso terminamos en el 2001, el corralito y todo lo que estuvimos pagando la fiesta de estos señores y sus malas decisiones, la gente se olvida. La gente quiere escuchar dolarización, boom, espejitos de colores, soluciones mágicas. El argentino quiere soluciones mágicas, pero nosotros venimos a dar soluciones reales, no mágicas. La magia no existe en la política, no existe en la economía y no existe en un país. No, es imposible, porque la magia no es la realidad. ¿Te das cuenta? Tengo poco tiempo, pero me estuviste comentando que en un principio apoyaste a Javier Milei. Yo empecé, cuando salí del NOS, quedé media como en el aire, nos pusimos a armar lo de la provincia, sabíamos para el 23 que no íbamos a tener sello, vimos consensuamos, porque yo hablo con mi grupo y con mi equipo, consensuamos a ver a quién apoyábamos, porque no íbamos a tener sello propio para poner una lista. Mirá las vueltas de la vida, que acá estoy como precandidata a vicepresidente. Entonces, cuando decidimos eso, empezamos a ver y dijimos, no, macrismo nunca más.
kirchnerismo tampoco, porque no es peronismo, es kirchnerismo esto. Entonces, son cosas distintas. Dije, ninguno de estos dos polos. El único que había logrado entrar en esa grieta era Javier Milei. Y empecé a acercarme al entorno, como me acerqué a otros entornos más chicos, para ver realmente si me lograba convencer, a mí como al grupo nuestro. Y de hecho, empezamos a tratar de dejar de lado, bueno, un poco de la soberanía, un poco de la dolarización, un poco de lo del Banco Central, y apostar a un cambio ético, a un cambio para la ciudadanía. Y al fin de la casta. Y al fin de la casta, hasta que empezamos a ver que no era tan así. Es más, yo te digo, así como hay un dicho que todos los caminos conducen a Roma, yo creo que todas las listas, sacando la nuestra, conducen a Massa. O sea, esto es algo preocupante, ¿no? Te lo digo, Larreta, Bullrich y Milei. O sea, a mí me preocupa bastante el armado político de todas las listas. Si vos googleás los nombres, te volvés loco. Si googleás nuestros nombres, no vas a encontrar nada raro. Quizás no encuentres gente que conozcas ni experiencia. Precisamente, nosotros necesitamos que se nos sumen ciudadanos de bien y que nos voten, por lo menos para pasarlo a paso y poder demostrar quiénes somos y empezar a transmitir y que nos sigan en las redes para que sepan qué planteamos. Porque la gente no nos conoce y como todo está pago y las pautas también, seguramente les va a costar mucho conocernos, pero imagínate que casi el 50% entre votos nulos, votos blancos y gente que no vota, el año pasado no votó, en la última elección, no votó el 40% del padrón, o sea, casi el 50% entre los votos nulos y los votos blancos. No te digo que ese 50% me vote. El que no está convencido de votar a nadie, que nos vote y nos dé una oportunidad de seguir conociéndonos. Porque realmente, esto que decís, yo empecé a acercarme, justo tuve un problema en una comisaría, la conocí a Lilia gracias a eso. Lilia es también, como te digo, del Chapu, es una excelente persona. Lilia la están operando de adentro. Lilia es una persona muy, muy sensible, muy buena persona. Ojalá algún día esté con nosotros también, porque sé que es una buena persona y tiene buenas ideas. Se pone y defiende a capa de espada con su cuerpo, que lo está dejando la vida en esto, y es una lástima porque yo creo que en cierta lamentablemente parte se nos terminó el tiempo. Sí. Estuvimos hablando con Mariela Avendaño del Frente del, ¿cómo es? Frente de Patriota Federal. Frente Patriota Federal. Lista 95. Lista 95. Yo de verdad les pido y les aconsejo que le den una oportunidad a leer sus ideas y evaluarlo como una opción importante para la presidencia. Muchísimas gracias, Mariel. Por favor, al contrario. Y nos despedimos. Y sí, te cierro con esto, que realmente, que era la pregunta tuya. Sí, yo me acerqué al espacio y cuando empecé a ver cosas que no me gustaron, me di cuenta que no era el lugar donde tenía que estar y es donde estoy ahora. Creo que nos Muchas vamos a ver gracias. otra entrevista. Seguro. Muchísimas gracias Buenas a todos. Y esto fue Hablando con Rilo. Hablando con Rilo. Síguenos en nuestras redes sociales. @Rilo Músico y @La RZ Radio.